Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Estamos con el equipo completo. Eduardo Vera, Vanderlei y Nelson. Gusto saludarlo, Nelson. ¿Cómo está usted? Bien, bien, aquí estamos. ¿Bien? Sí, súper bien. ¿Cómo ha sido el frío? Ni tanto, yo creo que ¿No? hemos tenido un buen invierno. Yo creo que la característica negativa ha sido la neblina. La neblina, Y esa neblina tiene algunas consecuencias también. así es, desde muchos puntos de vista. Eduardo, ¿usted vino por tierra? ¿Cómo Yo llegó? vine después de varios días de intentarlo, llegué por aire. Por aire. Sí, me tocó venía. dos aterrizajes abortados por neblina baja y mucho descalabro de familias, trabajadores acumulados en la ciudad de Puerto Montt, con hotelería llena y con el descalabro económico que eso significa sobre todo para las familias, las personas que andan por razones de salud, de colegio, de Por la desgracia. misma situación, por desgracias que han habido también acá. Así es. No, complejo, y la senadora Orden no pudo llegar a votar, pues. ¿Qué opina usted con respecto ¿Y cuál es la explicación que da ella? a este secreto bancario? No pudo votar. No, pero ¿por qué? Justamente por los vuelos, pues. Sí, yo ahí un raspacacho a los legisladores en general, cualquiera sea el partido político. Pues el tercer empate, pues. No, es que los legisladores están para legislar, no para venir a hacer politiquería en la ciudad. Ninguna de las atribuciones los legitima, excepto fiscalizar cosas específicas, el que estén en la ciudad de Coyhaique o en la ciudad de Puerto Montt. Ellos tienen que estar legislando. De manera que sí tendrían razón de no haber llegado porque hubo un accidente en la carretera, en fin. Pero que anden turisteando en la región no me parece. Ellos están para legislar en el Congreso. El Congreso está en Valparaíso. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, respecto del... Es un abuso lo que hacen, porque mantienen su electorado, su clientelismo político durante los 4 años con la plata de los contribuyentes, de todos nosotros. Sí, lo que pasa es que yo no sé si yo soy ignorante en ese tema, pero los parlamentarios tienen lo que ellos mismos denominan una semana distrital, ahí donde van a sus distritos a trabajar supuestamente. Algunos lo utilizan para viajar al Caribe. Sí. Algunos. Claro, un parlamentario Es que trabaja hasta el día miércoles. claro, ¿no? republicano, le pusieron Lumami porque trabaja el lunes, martes y miércoles, ¿no? Lumami. Lumami, entonces, y él cometió la torpeza además de decir que él cumplía porque él trabajaba de lunes a miércoles. Bueno, después se desistió y trató de aclarar porque en realidad sí había sido una torpeza. Pero está dado como costumbre el hecho de que los parlamentarios viajan a sus regiones, a sus distritos, durante uno de sus periodos, y el otro periodo lo tienen allá en el Parlamento, donde obviamente, como dice Eduardo, tienen la función principal, ¿ya? Y además, cuando hay proyectos que son importantes, que son decisivos, además que están muy divididos los votos, Claro. uno sabe que en la región de Aysén en este tiempo pueden pasar ese tipo de cosas, pero yendo al tema de fondo que nos afecta a todos, porque lo de la senadora fue un ejemplo, la verdad que nosotros tenemos ahí un problema con el aeropuerto en invierno. Tenemos dos problemas, yo creo, con el transporte aéreo. Uno, lo que se produce en invierno, que se suspenden vuelos con todas las consecuencias que eso significa. Y el segundo gran problema son los precios de los pasajes. O sea, realmente es una cuestión que han subido, pero escandalosamente. Yo no sé si... Yo tengo la impresión de que el precio de los pasajes no está dentro de la canasta básica que mide el IPC. Lo voy a averiguar, pero creo que no está, ¿ya? Porque seguramente no se considera un producto básico. Y sin embargo, yo creo que para la región de Aysén es un producto básico, ¿ya? Y alteraría claramente el índice de precio al consumidor si los precios de los pasajes aéreos se pusieran allí, porque han subido escandalosamente. O sea, hoy día nadie puede ir a Santiago por menos de 500 lucas y de vuelta. Nadie. Es muy difícil encontrar un pasaje por un menor precio, y si lo compras intempestivamente porque tienes una urgencia de una semana para otra, ¿para qué decir de un día para otro? Son escandalosamente
caro, de manera que yo creo que ahí hay dos desafíos. Pero te obligan a comprar en el tiempo también una persona que está pensando que 40 días más a viajar Sí. puede ser más barato. Claro, claro, cuando se trata de algo que no es urgente, una persona puede planificar sus vacaciones para enero y comprar ahora. De hecho, las empresas lo están haciendo. Claro, han habido algunas cosas positivas, la posibilidad de que una persona le devuelvan, aunque sea una parte del pasaje, que pueda cambiar lo que antes no se podía, en fin, pero el precio de los pasajes es demasiado abusivo para las necesidades que hoy día tiene la gente de Aysén. Hoy día ya no es una excepción que una persona viaje en avión, ya no es una excepción. ¿Ya? Mucha gente tiene que viajar por problemas de salud, por problemas de trabajo, por temas educacionales, por temas laborales, en fin. Bueno, lo más principal es la salud. ¿Ah? Claro, claro. Y entonces ese es un problema, y el tema del invierno, nuestros aeropuertos no reúnen los requisitos para que los aviones puedan funcionar, por ejemplo, cuando hay mucha neblina, cuando hay mucha nieve, cuando hay mucha escarcha, y eso nos crea un problema todos los años. Claro, nosotros lo sabemos. Y sabemos perfectamente cuando planificamos algo para ese periodo que existe la posibilidad de que eso ocurra. Pero eso no quiere decir de que el Estado, porque es un tema del Estado, no tenga que abordar ese tema de forma profunda en el futuro. Yo entiendo que en el Consejo Regional Sí. en algún momento se aprobó un proyecto que Se aprobó. compraba unos instrumentos para facilitar. Yo lo planteé hoy día en el final del plenario a nuestro gobernador y a toda la gente que estaba presente, hablando de un sistema de ILS, que es un sistema que estaba aprobado. Yo recuerdo con Andrea Macías y un barrenieve también especial, era muy especial por lo demás, tenía un alto costo, pero aún no ha pasado nada. Entonces dicen que en agosto del próximo año posiblemente podría estar, y es mucho el tiempo. Ahora viene un aeropuerto o aeródromo que internacional, no sé cómo va a ser, no sé si lo has visto tú, Sí, cómo se veía. Pero el sistema no tiene, no viene con Una sigla de con aterrizaje. este ISL. Sí, O sea, eso una- lo hay que como una solucionar radio por un especial, tema eso. aparte, sí. A ver, es una mala circunstancia, y no justa, creo yo, el que hayamos comenzado el análisis de las consecuencias, a veces no hablar con las circunstancias que afectó a la senadora Órdenes. Yo tengo una buena opinión de su actuación legislativa y de la seriedad con que ella aborda los temas. Mi crítica es a esto genérico, de que es una costumbre, de que los parlamentarios y la región de Aysén, como muchas veces aplaude cosas que no le producen nada bueno, aplauden que los parlamentarios estén acá. Claro, podría ser para que no se desarraigan de su tierra, sepan lo que está pasando y qué sé yo. Pero esa es una obligación de todos los chilenos, cada uno lo resuelve de acuerdo a su trabajo y a sus responsabilidades laborales. El legislar es estudiar, es discutir, es buscar acuerdos. Eso nuestros parlamentarios lo tienen que hacer con productividad en Valparaíso, en Santiago, con las autoridades, no acá. Acá los que tienen que resolver los problemas son los ejecutivos. Y las cosas de legislación no salen de la noche a la mañana. Con seriedad, son temas que hay que resolverlos con estudio para 6 meses más, para un año más con suerte. Pero son problemas que se han suscitado en suma de lentitudes. En cambio, ¿por qué se justifica que una autoridad está acá? ¿Por qué se cayó una pasarela, se cayó un puente anoche y hay que arreglarlo a la brevedad y para mañana hay que tener una solución transitoria? Eso hace que uno, como ciudadano, como elector, le exija que la autoridad esté en el terreno. Pero a un legislador... La semana de distritales, no sé. Bueno, está bien, pero que sea una semana, pero están todos acá. Sí, Y vienen todas las semanas. Vienen todas las semanas y con dinero de los electores. Y en definitiva vienen a conversar con la Junta de Vecinos. ¿Quién es conversar con la Junta? Si uno lo eligió porque ellos conocían los problemas de la región, porque ofrecieron soluciones en la campaña. A eso tienen que estar abocados en Santiago, no acá. Las platas están en Santiago, los contactos están en Santiago y en Valparaíso. Yo creo que esa es una de las disfunciones de las Claro. muchas que tiene la práctica política, porque una de las aspiraciones de los parlamentarios, yo creo que de la mayoría, si no de todos, es mantenerse como parlamentarios. Entonces hacen política durante Entonces, los 4 claro, años. y ellos saben que el legislar no da mucho voto. De hecho, han habido parlamentarios muy buenos
que uno sabe que son muy buenos desde un punto de vista Hernán legislativo. Boados, por ejemplo. Claro, porque uno se informa y a uno le gusta la política, pero que no les va bien en las elecciones porque ellos se dedican a la pega que le corresponde como senador o como diputado. En cambio, otros parlamentarios que no brillan en su labor legislativa, pero que sacan muchos votos porque andan con los comités de vivienda, con esto y con esto otro, que es una pega que en rigor le corresponde al Ejecutivo, a los delegados regionales, a los seremi, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, pero ustedes ven que, y no solamente aquí, ya no estoy hablando solamente por los parlamentarios de acá o por algunos de acá, en todas las regiones, da la impresión de que las casas las entregaran a los parlamentarios. ¿Ya? Y eso corresponde a una política de vivienda del Estado de Chile que es más vieja que el hilo negro. El Estado entrega las viviendas. Han habido distintas fórmulas, hoy día estamos con el tema de los comités, antes existía otra fórmula, pero eso debería ser lo correcto, pero lo correcto no siempre está de la mano con la práctica, porque los parlamentarios, me pongo en el lugar de ellos, para bien o para mal, necesitan mantener su caudal de votos y saben que eso no lo van a lograr si se dedican a puro legislar o a enviar oficios de fiscalización desde Santiago y por lo tanto le dan más importancia a estar en las regiones en reuniéndose, como dices tú, con junta de vecinos, con club deportivo. Entonces, si un club deportivo le entregan un terreno, ellos van allá y dicen, no, si yo lo ayudé a conseguir el terreno, así que voto y la con los camiseta, y la dirigentes beca, y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las difusiones de la política. Oye, un Hay duro que reconocer. mensaje que estás mandando. Sí, porque da pena que con un poder económico inmenso entren a competir con los concejales. ¿Sí? El trabajo local de terreno es propio de los concejales, por una vocación política, por ser funcionarios públicos, le corresponde a los directores de servicios, a los funcionarios públicos, a los seremi. Ellos tienen que hacer la pega. A los Que lo hagan consejeros. y a los consejos regionales. Que lo hagan no es ninguna gracia, es su obligación. La disfuncionalidad está en que los parlamentarios, diputados y senadores empiecen a ocupar la vitrina que le corresponde a los concejales y a un poco aminorarlo en su potencialidad política, actuando ellos como si fueran protagonistas de esa función. Andrea Macías hace 3 semanas que no viene para acá y estaba viendo hoy día el tema de los pañales, el IVA de los pañales, que decía que es para hasta los 24 meses, cuando las guaguas tienen 32 meses y los adultos mayores no tienen la oportunidad de comprar pañales. Estaba viendo ese tema. Ella hace 3 semanas que no viene para acá. Está bien, ojalá que sea productiva en esos diálogos. Tengo entendido que venía Melín casi. Hace ¿Cómo está 2 Melín? semanas, como Sí. dos veces anteriores. Esta es la 3ª semana que no viene. Bueno, ahora por el asunto de los vuelos tampoco. Y ahí hay un tremendo gasto, o sea, imagínense lo que es movilizar el Eso lo pagamos todos los nosotros, chilenos. Claro. Ya. Como tú decías, yo recuerdo que a ti hace un par de años atrás te tocó la pena de ir al funeral de tu papá y no tenías pasaje. Y yo te encontré en el aeropuerto y te eran como 400.000 pesos lo que tuviste que pagar ahí y te encontraste más encima con que el avión venía con bastante disponibilidad de asientos y a ti te lo vendieron a ese precio como un favor. Entonces hay un abuso también. Ahí hay pega de los parlamentarios que debieran estar preocupándose. Legislar para evitar el abuso de la posición predominante de la línea aérea con respecto al simple ciudadano. ¿Por qué te van a variar el costo del pasaje? ¿Por qué tú lo compraste ayer y no anteayer? ¿Por qué te achican el espacio de los asientos? Yo ya prácticamente no puedo volar con tranquilidad sin sentir el dolor de la butaca de la persona delante que legítimamente tiene derecho a inclinarla lo más que pueda hacia atrás. Pero antes eso no me molestaba, yo no he crecido más, están achicando los espacios. Y el ¿Por qué de asunto repente el equipaje también? te dan de cortesía un agua mineral o un sándwich para el viaje más de 3 horas? Da lo mismo. Y de repente te lo quitan y tienes que comprarlo. O sea, y tú no te puedes cambiar de línea porque no es son como las alternativas. cambiarse de mini mercado. O sea, el otro no hay competencia ahí. no hay competencia, no hay una competencia Es uno de los perfecta. requisitos para que, metiéndose en la teoría neoliberal, uno de los requisitos para que funcione el mercado es que haya competencia. ¿Y qué hace el CERNAC en eso? Y la Junta Aeronáutica Civil, que son las autoridades que tienen que velar por eso. Y los parlamentarios que tendrían que fiscalizar a nivel
nacional este tema y a nivel regional. La discusión es eterna, siempre en Puerto Montt. ¿Qué hace una señora con 2 niñitos, una hija joven con su padre enfermo, y que le dicen el avión no llega? No es culpa de la línea que el avión no pueda aterrizar, es culpa de las autoridades que no han priorizado ese proyecto. Pero una persona cuando viaja tiene que tener certidumbre si cuando ocurra eso se lo va a financiar la línea en hotel, en hospedaje, en desayuno, porque es un derecho del consumidor o porque es una caridad de la línea. Siempre te lo planteas así. En el caso, después de mucha discusión, la línea aérea se hizo cargo. Pero yo por experiencia en vuelos sé que a nivel internacional eso está normado y está transparentado. Es automático. De manera que tú tienes que viajar con el riesgo de tener a algún familiar que te vaya a buscar si es que el vuelo se suspende. Pero acá en Chile funciona como por caridad. Entonces eso ahí pega para los parlamentarios. Eso se tiene que resolver con legislación. Pero aquí a lo mejor, si es que son foráneos y por primera vez están en la región, a lo mejor esta oportunidad de que estén acá se enteran de que al mundo real le pasa esto. Así que bienvenido que estén acá en estos días porque así se enteran de lo que pasa en la región. Pero ¿dónde lo tienen que solucionar? Estando prioritariamente en Santiago y en Valparaíso. Y la opinión con respecto bueno, Jimena Orden no llegó aquí, pero porque habría ganado un sector con respecto al secreto bancario. ¿Qué opinas tú del secreto bancario? Yo creo que el secreto bancario hoy día el secreto bancario hoy en día puede convertirse en una herramienta y se está convirtiendo para el narcotráfico y para los delitos económicos. En algún tiempo cuando al Estado le interesaba que la gente tuviera la plata en los bancos y no bajo el colchón, y se fomentaba el negocio financiero, era un atractivo la reserva bancaria. Hoy día, Impuestos Internos tiene toda la información, el comercio está regulado, el que no quiera mostrar lo que tiene es porque algo oculta. Yo estoy de acuerdo en que se levante el secreto bancario. No veo que una industria, una gran compañía, necesite tener a resguardo su secreto bancario. Esto debido a lo que pasó últimamente con esta... Yo creo que esta discusión, como muchas otras en las últimas décadas, se ha politizado demasiado. Y más que politizado, se ha ideologizado. Y ahí, cuando se ideologiza, empiezan a correr los fanatismos. Entonces la gente no da el brazo a torcer. Y hay argumentos, a mi juicio, débiles por ambos lados. Yo creo que el levantamiento del secreto bancario, como se propone, es necesario. Pero tampoco podemos decir de que eso va a solucionar el problema, como lo dice. No es posible. Porque el problema del narcotráfico es demasiado complejo. Es muy poroso. El banco, por excelencia, es de secreto bancario. Claro. Imaginen lo que pasó al Banco Santander. Ese no es un tema de secreto bancario, es un tema de delincuencia dentro de la institución bancaria. Claro. Entonces, el tema es, no lo soluciona, pero sí ayuda. Ahora, ¿por qué tenemos la ley que tenemos? Es decir, que se necesita que un fiscal le solicite a un juez que autorice el levantamiento del secreto bancario cuando ya la investigación está bastante avanzada y dándole tiempo a los delincuentes para que cambien para que retiren su plata y la moneda de carrera. ¿Por qué está así? Porque cuando se creó la ley, el contexto era muy distinto al de hoy. Sí, eso es lo que hay que tratar de convencer. Ese tiempo no teníamos narcotráfico como lo tenemos hoy día, al nivel que lo tenemos hoy día. El narcotráfico hoy día tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, tiene mucho dinero, tiene mucho poder. Entonces, el levantamiento del secreto bancario, como se propone, que no es tampoco, porque los que se oponen a hacer una caricatura, dicen, un tiempo dijeron, los narcotraficantes no utilizan las cuentas bancarias. Eso lo dijo el que es ahora presidente de Codelco. Ahora reconoció que se había equivocado. Pero claro, bueno, tenía más de 8 cuentas tenían. O sea, el caso de ahora, el del Banco Santander tenía 8 cuentas. Pero no olvidemos el caso que ocurrió en el 2024, cuando un contador chileno había creado 40 sociedades para lavar dinero y todas ellas tenían cuentas en los bancos. Entonces ese argumento ya desapareció. Después de que desapareció ese argumento salió otro, pero ese era más ridículo, no que me van a conocer la lista del supermercado si se meten en mi cuenta bancaria. Primero, uno al supermercado no va a comprar nada ilegal para empezar. Y segundo, el proyecto no propone eso. El proyecto lo que propone es que la unidad de análisis financiero, la UAI,
que es un organismo autónomo, no es de gobierno, es autónomo a los gobiernos, es un departamento del Ministerio de Hacienda. Primero propone que ese organismo se fortalezca y pase del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Seguridad, que es lo más lógico. Segundo, que ese organismo tenga la posibilidad de solicitar la apertura del secreto bancario antes de llegar al juez, antes, pero no siempre, no para cualquier caso. El proyecto de lo que se propone es bastante acotado. Tiene que estar autorizado. Primero, tienen que ser sociedades o empresas, no personas naturales. Exacto. Segundo, personas naturales siempre que sean funcionarios públicos, porque son los que administran la plata del Estado. Y tercero, las operaciones sospechosas que detecten los bancos. Porque hoy día lo que hay, que los bancos están obligados a comunicar a la unidad de análisis financiero cuando hay una transferencia superior a los 50 millones de pesos. 50. Bueno, a un narcotraficante no le cuesta nada hacerla por 49, 500, ¿cierto? Y solucionado el problema. Y las dos en el mismo día. y segundo, está obligado también, cuando hay otra circunstancia, no recuerdo cuál. Cuando se hace más de 50 transferencias a eso me refería. En un mes. En un mes. No, perdón, en lo primero, En las 6 transferencias meses. mayores a 60 millones de pesos. Sí. Está en UF, pero hoy día equivale a 60 millones de pesos. Y más de 50. Entonces, lo que propone el proyecto de ley es que cuando el banco informe de eso a la UAI le diga, ya, pero también quiero verle toda la cuenta. No solamente quiero la información de que hizo la transferencia, quiero revisarle la cuenta completa. Esos son los 3 casos que se proponen y fortalecer a la UAI. Pero lamentablemente yo creo que la discusión está ideologizada. Yo creo que hay mucha gente que vota en contra para ser leal con su sector político, pero entiende que esto podría ser positivo. Y yo creo que en algún momento se va a aprobar como una herramienta más, insisto. No va a solucionar el problema, pero una herramienta más. Y hoy día no hay que, como decía una tía mía chilota, no hay que escatimar ningún esfuerzo para combatir el narcotráfico, que es un flagelo. Sí. Enorme, Ese porque es no es lo solamente droga, lo estamos más hablando complejo. viene con homicidio, viene con sicariato, viene con extorsiones, y lo otro, fíjese, yo me he dado cuenta, en estas investigaciones grandes, esto es un golpe grande que ha dado la PDI, hay que reconocérselo, Sí. muy grande, muy valioso. Y lo último que Y hizo en la la PDI. Claro, y también en los anteriores, que la mayoría de los principales involucrados no son extranjeros que estén en forma irregular en Chile. No están en forma irregular. Mire, el ejecutivo del Banco Central, del Banco de Santander, 6 años. llevaba 6 años aquí, ya estaba a punto de obtener su nacionalidad, la señora del Banco del Estado también. Y el cabecilla, porque ellos son soldados de esta operación, el cabecilla de esta operación, que es el narcotraficante que tiene como apodo el Bobby, que estuvo en Chile, que se arrancó de Chile por un crimen contra un uniformado, que lo detuvieron en Colombia y que está preso en Colombia, él dirigía esta operación. Y ese entró el 2019 a Chile. Es un extranjero regular en Chile. Entonces tenemos que afinar la puntería, porque en este momento estamos persiguiendo a los extranjeros irregulares, incluso a los niños. Se pretende por ahí de que la gente de salud y los profesores informemos cuando hay un niño cuya familia está irregular en el país. Así que daño no va a hacer ese niño, todo lo contrario, no hace un tremendo apoyo a Chile cuando hay una escasez de niños. No sé, escucharon el informe del INE de la semana pasada. ¿No? En 32 años, la tasa de fecundidad en Chile ha disminuido en un 49%. En un 49%. ¿Qué significa eso? Que por cada mujer en Chile nace 0,9% de niños, se nos alcanzan a ser 1. Y lo que se necesita para tener una tasa de reemplazo adecuada es 2,5 por mujer. Estamos a nivel de Singapur, estamos a nivel de Corea del Sur, que llegaron a este nivel hace muchos años atrás. ¿Y qué ha ocurrido allá? Se han cerrado la mitad de las escuelas y han tenido que habilitarse como hogares de ancianos. Los hospitales han tenido que reformularse porque las maternidades han tenido que transformarse en lugares para atender ancianos. Y una serie, el tema previsional, porque la población activa disminuye considerablemente. Entonces, y este mismo informe del INE establece que las mujeres extranjeras tienen una tasa más alta de fecundidad en Chile. Entonces, ¿cómo no somos capaces de ser coherentes con esas dos cosas? ¿Ya? Ser coherentes. Sí. Persigamos
al extranjero que comete delitos, sea regular o irregular. Pero el extranjero que trabaja, que hace un aporte, si está regular, bien, y si está irregular hay que darle la facilidad para que regularice. Esa es mi posición. Mire, y vamos a seguir viendo que los crímenes del narcotráfico de esta magnitud, no estoy hablando del que chorea un celular en la calle. Y los prestamistas que vienen también. Estoy hablando de aquí que son 88.000 millones de dólares los que se traspasaron al extranjero, 88.000 millones de dólares. Esos extranjeros que trabajan aquí, que están involucrados, esos están regulares en Chile. Y como están regulares, no se les persigue. Y más encima, como son venezolanos, no se les puede expulsar, porque no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí, porque, Nos esperamos los pies. porque hubo en Puerto Montt una seguidilla con respecto a personas que prestaban dinero, que son todos extranjeros, uno era chileno, pero no solamente prestaban dinero, sino que después las amenazas y las emociones. La extorsión. Y hoy día se detuvieron por la Policía de Investigaciones 54 personas, pero estaban metidos con el asunto del salmón. Sí. Incluido un director regional de pesca. Un ex director regional de pesca es candidato a diputado del PPD. Por el PPD. Eso mismo que te multan cuando te pillan con unas jaivas que tú no sacaste en Puerto y también está Carabineros. Carabineros, no, Eran 50 personas. Las tenían todas. 54 O sea, tenían todos los, había de todos lados un poco. Fue una operación fuerte. Y le entregaban a los restaurantes, a la feria, al mercado fluvial de Valdivia. Bueno, entre paréntesis, igual para ver, no sé si de tantas cosas negativas uno podrá sacar algo positivo, pero uno ve los canales extranjeros, los canales colombianos, peruanos sobre todo, ellos resaltan estas operaciones de la PDI, de la policía chilena, de los fiscales chilenos, como algo que hay que imitar. ¿Ya? O sea, ellos valoran mucho estas operaciones que hace el Ministerio Público chileno y sus policías, el Poder Judicial en general, y lo resaltan como algo positivo, como algo extraordinario, como diciendo, ojalá en nuestro país se pudieran hacer de la misma manera. Yo he visto estos reportajes en la televisión colombiana y peruana. Hoy día tenemos una nota con respecto tienen el mismo ese problema tema. como nosotros, pero lo tienen en mayor magnitud porque por ejemplo, si en Chile tenemos, no sé, 1 millón y tanto de extranjeros, en Perú hay 3 millones, en Colombia, ¿para qué? Muchos más. La Policía de Investigación está pronto de aniversario, el 19. Muchas gracias. Oye, Nelson, en las indagaciones tuyas, ¿a qué se debería que en la región de Aysén haya una demografía decreciente? Bueno, yo no sé, pero en el login dice que da ¿Los hombres son menos hombres, güey? ¿Las mujeres están trabajando demasiado? No, el informe del INE, que es del INE, insisto, pues no es una opinión, esta región aparece como la menos damnificada, como que la disminución de la natalidad es, no digo que está bien acá, pero es de como 1,5 por mujer en relación al promedio del país, que es de 0,9. Y bueno, yo creo que hay muchas teorías sobre ese tema que ya se han discutido a nivel mundial porque esto ocurrió en otros lados del mundo. Y tiene que ver con que la gente hoy día prefiere no tener hijos, prefiere viajar, prefiere postergar la tenencia de hijos, tener 1 o 2. No como antes, que las familias eran numerosas. 8, 9. Yo vivía ahí en la Víctor Domingo Silva, nosotros éramos 8. Por el frente vivían los Mancilla, Béjar, que eran como 8 o 9 igual. Más allácito vivían los Medina, que eran 8 varones, 8 varones. Por ahí en la esquina vivían mis amigos los Lira, que eran como 9. Frente vivía la familia de Juan Álvarez, que ustedes conocen, que eran como 9 o 10, como 9 o 10 igual. Miren, le estoy nombrando solamente 5 casas, 5 familias. Con razón eran guerrilleros, Por eso son tan grandes. Con razón, esa fue una escuela de guerrilleros, Por eso está tan grande las casas, son tan grandes, Claro. se van creciendo las casas, Claro. y hoy día cuando las quieren hacer estos recubrimientos térmicos, no las aceptan porque son Muy demasiado grande, grandes. claro, había que poner en Ahora algún entiendo lugar. por qué la UDI tiene buena votación ahí, pues. No quieren volver al pasado. Sí, pues, sí. Bueno, entonces todo esto va a ir a una comisión mixta. Ahora estos 3 empates Claro. va a una comisión. Ahora va a una comisión mixta de diputados y senadores, y no sé, 3 y 3. no sé cómo irá a terminar ese asunto, pero yo creo que el gobierno necesita cosas, necesita que le aprueben determinadas leyes
que requiere para cumplir con su programa o con parte de su programa. Y la oposición necesita también que se aprueben determinadas leyes para cumplir con su expectativa, que no es su programa, porque no está en el gobierno y en la oposición. Y cosas que no alcanzaron Claro, a entonces, concluir. ¿qué cuesta sentarse a conversar? Como nosotros. Claro, sentarse tiene a que conversar, hacer- digamos, a ver, ¿qué daño te hace esto a ti, que esto a otro? Si las dos cosas a lo mejor le hacen bien al país. Si era la política antigua de acuerdo. Claro. Yo he aprendido mucho sentado acá, escuchándolo a usted y a otros que nos vienen a acompañar en la semana, de cómo llegamos a acuerdos. Y bueno, y ahora en La Serena se transformó en la cuarta cárcel de seguridad. ¿Eh? Ya están todos uniformados Sí, en La sí, Serena sí. y están con medidas especiales con las personas. Creo que salen 1 hora al patio y encadenados. Sí, se han unificado criterios, eso es lo que yo he escuchado. Esta es la cuarta. Sí, hay varias cárceles que son de alta seguridad. Pero yo creo que el tema fundamental pasa por disminuir el número de ingresos irregulares. Ese es Solamente a los que están en el crimen organizado, me imagino. Claro, No por cheque. eso se inició con el gobierno de Boris, se entregaron mayores recursos a la policía, se instaló allá al ejército, mayores tecnologías, en fin, todo ese tipo de cosas, y hubo una baja en el ingreso irregular, que es lo que corresponde, porque con los que están aquí yo creo que hay que tener otro tratamiento, salvo con los que cometen delitos, que igual, yo no soy partidario, no sé ahí cómo lo ves tú, pero si una persona, un extranjero comete un delito, yo no lo expulsaría. Comete un delito grave, yo no lo expulsaría porque ese hombre va a quedar libre. Allá. Claro, donde llegue. Y a lo mejor la otra semana, si lo expulsamos, puede entrar de nuevo. Se ha dado el caso de gente que han descubierto cometiendo delitos extranjeros y se ha mencionado que salió al país en tal fecha y volvió a entrar en otra fecha, porque pareciera ser que el tema es muy fácil. Por cambio de nombre. Entonces, yo creo que los extranjeros que cometen delito aquí, primero que cumplan su condena como cualquier otro y después de expulsión. Quizá esos que cometen delitos menores, que no ameritan prisión preventiva, quizá esos pueden darse órdenes de expulsión, pero una cosa es dar la orden de expulsión, otra es expulsarlo. Hoy día se quejaba el subsecretario, creo que es de Migraciones, no conozco mucho la nomenclatura de los nuevos cargos, o el director nacional, que Boris le había dejado 40.000 órdenes de expulsión que ahora ellos tenían que materializar, pero eso es así. También a Boris le quedó una buena cantidad de órdenes de expulsión de Piñera y seguramente este gobierno lo dejará al otro, porque el tema no es automático. Sucede lo mismo con los procesos de obras públicas. Claro, entonces... Uno construye, otro inaugura. Claro, entonces, no es fácil expulsar por el costo que tiene y porque los países tienen que recibirlo. Por ejemplo, el otro día se hizo un vuelo de expulsión de 85 personas. ¿Ya? Sí, hace poco 40. Claro, y esas 85 personas, casi 60 eran bolivianos. ¿Ya? Entonces, si uno ve, esto es una percepción, no lo ha estudiado nadie que yo sepa, pero la animadversión que tiene un sector de la población hacia los extranjeros, a mi juicio, porque hay un sector de la población que tiene una animadversión hacia los extranjeros, es porque ve las noticias que algunos de ellos cometen delitos graves. Y si uno, que también mira las noticias, ve quiénes son esos extranjeros que cometen delitos graves, son principalmente los caribeños, los venezolanos y en menor medida, pero igual colombianos. Pero no ve tanto ni peruanos, ni bolivianos, ni haitianos. Para que los haitianos, muy pocas veces uno ve una noticia que un haitiano ha cometido un delito grave. Entonces hay que apuntar ahí a los delincuentes que están cometiendo delitos graves, los que están vinculados con el narcotráfico, porque simplemente por cumplir órdenes o por cumplir metas vamos a expulsar al que encontremos más fácil expulsarlo. No tiene mucho sentido, creo yo. Hay que afinar la puntería. Sí. Y la otra mirada es que desde el punto de vista de las pretensiones legítimas de las víctimas y de los familiares o parientes de las víctimas, no es bien apreciado el que los delincuentes que han cometido delitos están condenados sean expulsados del país. ¿No? Ellos quieren tener la certidumbre de que está pagando y el sistema penitenciario chileno le da más confianza de que van a cumplir la condena que si van
al país donde... Claro, salvo en esos casos en que se aprueban extradiciones. Que son cosas muy complejas. Que eso, claro, Muy- y Chile las hace con Colombia, lo hace con países que tienen buenas relaciones, las hace. Sí. Hay varios casos que de chilenos que se han ido, de colombianos que Chile lo ha extraditado para allá y al revés. Estábamos viendo, porque nombró a Boris, al expresidente, que hoy día hizo sus comentarios con respecto a que al CAE, pues, con respecto a esta situación, Al embargo de la... al embargo, pero al parecer son personas que ya están ganando sobre 3 millones de Sí. pesos. ¿Cómo que opinan ustedes? al Yo creo respecto que de esto? cuando nace el CAE es un beneficio apetecido, valorado y escaso. No eran todos los que tenían derecho al CAE. Y fue una concesión del Estado y el Estado y de mucha cuantía. Y el Estado dejó de hacer muchas cosas para financiar ese beneficio. Renunció a hacerlo con respecto a otros beneficios como dotar de establecimientos de salud, de otras escuelas, de urbanización, etcétera. Y yo encuentro una irresponsabilidad el que con las facilidades de devolución que tenía el sistema, las personas no hayan devuelto al Estado ese sacrificio que hizo el Estado, que hicieron los contribuyentes, de en su momento proveer recursos para que personas que tenían capacidades para estudiar pudieran hacerlo, porque lo contrario iban a haber frustrado esa legítima oportunidad. Ahora tienen oportunidad de poder Claro, pagar. O sea, el tema ahora es, claro, ya hay un bolo tan grande y se actuó casi, a mi juicio, como dices tú, una mirada no muy fina, y yo creo que esto va a cambiar porque 63.000 demandados. hay un argumento legal, o sea, no un argumento legal, hay una ley que te prohíbe embargar remuneración y cuenta corriente, si no en una suma superior a los 2 millones de pesos que tú tengas. Aquí arrasaron con todo lo que había, porque se supone que esa plata, son inembargables las remuneraciones que te permiten vivir en un periodo mensual. Sí. Sobre eso, Eso se va a discutir en materia de abogado y qué sé yo, pero lo que sí estamos discutiendo de cuánto le embargan, pero a todos los chilenos que debemos algo estamos sujetos a que nos embarguen cosas. mire, quizás, no sé si nos dará el tiempo, pero Y hasta el fiscal nacional se vio apurado y fue Fue a corriendo a pagar la deuda. claro, puede Sí, pagar la deuda, claro. sí. Mire, quizás un poquito de historia, que nos como un poquito de tiempo. ¿Qué había antes del crédito con aval del Estado? Yo viví 2 de los sistemas, ¿ya? Por lo que me tocó estudiar. ¿Te dio crédito en la universidad? Autorreferente, claro, sí, en la universidad. A mí me dio crédito a la universidad. En la reforma universitaria de los 60 prácticamente se estableció gratuidad, ¿ya? El Estado le entregaba a las universidades los recursos para que funcione, de manera que no necesitaba cobrar. Pero en ese tiempo estudiaban 50.000 chilenos. De manera que no era un gran problema para el Estado financiarlo. Después se creó el arancel diferenciado, que yo cuando llegué a la universidad del año 79 me tocó vivir ese sistema. Uno llegaba yo lo conocía porque mis hermanos estaban en la universidad, con un informe socioeconómico, con una liquidación de sueldo, que ese tiempo llegaba el asistente social me categorizaba y decía: usted está exento, porque son 8 hermanos, trabaja solamente su papá, de los 8 hay 6 que están estudiando, exento, no pague nada. Otros pagaban un poco, de acuerdo a sus ingresos. El problema que tenía ese sistema era que como no existía la informática, era muy fácil alterar la documentación y por lo tanto la mayoría no pagaba. Después se hace la dictadura hace su reforma, las comienza a diseñar apenas llega al poder, pero la implementa a partir del año 81, casi todas. Entonces el 81 cambia el sistema. Yo 79 gratis, 80 gratis, y el 81 llegué con mis papelitos de nuevo del asistente social, y el asistente social me dice: mira, ahora cambiaron las cosas, ahora tenés que pagar todo. Pero ¿cómo? Le digo: ¿y a dónde? No, me dice: pero no te preocupes, como tú no puedes pagar, nosotros te vamos a prestar la plata. ¿Ya? Y como por tu situación te vamos a prestar el 100%, a otros le vamos a prestar el 50%, a ti vamos a prestar el 100%, pero fírmame este pagaré. ¿Ya? Claro. Y yo, ojos cerrados, ni sabía lo que era un pagaré. Firmé. Eso es lo primero, crédito fiscal. ¿Cuál era la característica del crédito fiscal? Que era solamente para las universidades del Consejo de Rectores, porque no existían en ese tiempo las universidades privadas. ¿Ya? Y uno pedía el crédito, comenzaba a pagar cuando se titulaba, interés de un 1%, ¿ya? Y había una cuota fija para todos.
no distinguían si estaba trabajando o no. ¿1% mensual o anual? Anual. Anual. Era muy bajo. Y lo administraba la tesorería. Después Elwin, en el año 94, modifica eso. Y le cambia el nombre, crédito fiscal por crédito solidario. Ya, y lo administran directamente en las universidades. ¿Ya? Le entrega a las universidades prestan la plata y ya cambia un poco. Porque la persona tiene que pagarlo, pero después se le da 2 años de gracia después de titulado y puede pagar cuotas que no superen el 5% de sus ingresos. Entonces ahí no había ninguna razón para no pagar. Yo, por ejemplo, fui deudor de crédito fiscal porque yo tuve 4 años sin trabajar, porque ya cuando me hice reconocido como opositor a la dictadura, obviamente no me dieron pega. Pero después tuve que ponerme al día y terminé pagando, pero, insisto, repacté 5% de los ingresos, no era tanto, uno lo podía pagar. Eso no tiene nada que ver con el crédito con aval del Estado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Surgen las universidades privadas. Y la marraqueta. Claro, mucha gente quiere entrar a las universidades privadas porque no exigen la prueba de aptitud académica. ¿Ya? Ese es el tema. Mucha gente de sectores muy altos. No exigen el bachillerato. Claro, no. Entonces la gente de sectores socioeconómicos altos que no le iba bien en la prueba de aptitud, entraba a la privada y ganaba, y pagaba. Pero la gente de sectores bajos, medios, que tampoco le iba bien, igual quería entrar a la universidad privada, pero había que pagar. Y ese era el negocio de la universidad privada, ellos no recibían aporte del Estado. Entonces, ¿qué hacían en la familia humilde? Yo viví muy de cerca ese proceso, porque todavía estaba yo como profesor de educación media. Las familias iban al banco. Necesito que me preste plata porque mi hijo quedó llamado a la universidad autónoma, porque las universidades eran maléficas en este sentido. Averiguar las bases de datos de todos los alumnos que habían sacado menos de 400 puntos, que era el mínimo para postular, y le mandaban una cartita y le decían, usted quedó en arquitectura, quedó en leyes, y las mamás recibían esa carta, mi hijo quedó en esta carrera, y ¿cómo lo hago? Iban al banco, el Banco del Desarrollo principalmente se especializó en eso, y le pedían el préstamo. El banco analizaba sus documentos, como todo banco, y le decía, ni un problema señora, yo le presto la plata, pero usted no tiene espalda, entonces tiene que traerme un aval. Y eso que el Banco de Desarrollo era la democracia cristiana. Claro, sí, así es. Bueno, Digo yo. y ahí surgió el problema que la gente le pedía un aval y la gente no tenía. La gente escaso, lo digo porque, mire, la cantidad de gente que habló conmigo por ese tema, ¿dónde podría conseguir un aval, don Nelson? Mi hijo quedó llamado en tal universidad, en Temuco, en Concepción, en la universidad privada acá, mire, y el banco me presta la plata, pero necesito un aval, lo único que me falta es un aval, como si fuera tan poco. Entonces, ese problema surge en los 2000 y Lagos dice, ya, yo le voy a solucionar el problema a esta gente. Yo voy a hacer que el Estado sea aval de ellos y crea el crédito con aval del Estado. Lago. Y a diferencia del crédito fiscal, se lo entrega a la banca, lo licita al menor interés. De manera que es el banco el que le presta a la gente, pero con aval del Estado. Eso quiere decir que si Juanito Pérez dejó de pagar las cuotas del crédito con aval del Estado, el banco no se hace problema, el banco se las cobra al Estado. Si dejó de pagar 5 cuotas, el banco paga al Estado y el Estado, ahí están las 5 cuotas, ningún problema, el banco está seguro. Pero ¿qué hace el Estado? Se le entrega a la tesorería y dice, persígame a este joven para que pague. Y se han dado todo, se han dado facilidades, convenios. Boris mandó un proyecto de ley para intentar solucionar ese problema y se aprobó ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pero se estancó en el Senado. Ese proyecto de ley cambiaba el sistema de financiamiento de educación superior, pero además aliviaba a los deudores de crédito fiscal, no a todos, eso también se caricaturizó, especialmente aquellos que producto de las repactaciones, los intereses, ya habían pagado una cantidad superior a lo que valía su carrera. Porque con los intereses la cosa va subiendo. Ese proyecto quedó estancado en el Senado y ahí está. Si se hubiese aprobado probablemente no estaríamos discutiendo este tema. Y hoy día la discusión es jurídica. Yo escuché a un abogado antes que decía dos cosas, dos dudas tenía él. Primero, dudas de la legalidad del acto de la tesorería porque estaba cobrando usando el mismo procedimiento que se utiliza para cobrar los impuestos. Y claramente esto no es impuesto. Es una deuda común. Es una deuda. Y el otro tema es, y ahí el abogado que escuché tenía una opinión distinta a la tuya. Decía, porque le preguntaban, pero los sueldos son inembargables. Sí, me decía. Pero hay que acreditar que es sueldo. Claro, cuando ese sueldo entra en la cuenta corriente, ya no es sueldo. Ya no es sueldo. No. Es cuenta corriente, es ahorro y por lo tanto
En ese caso procede el embargo. Ahí es una discusión que van a tener que definir los técnicos. Hay un fallo de Antofagasta, de la Corte de Apelación de Antofagasta, que dice que si se acredita que lo que está ahí viene de la remuneración, sigue siendo Yo remuneración. creo que eso van a porque- ser los afectados. Eso van a ser seguramente, van a recurrir con algún recurso para ver eso. Porque no puedo andar con mi sueldo en el bolsillo Claro, para que sí. no se desnaturalice. Oye, ¿y supieron esta última hora cómo va la cosa en el Perú? No, ¿Ah? no. Con el 97% de los votos escrutados, va arriba el Sánchez con una ventaja de 26.000 votos. Pero la Pobre IPSO dice lo contrario, dice... No, la IPSO hace una proyección Perú. con los votos que faltan, que son mayoritariamente del extranjero. Y dice que esos votos serían favorables a Fujimori Fujimori. tiene mayor posibilidad. Claro, y que ella podría imponerse. Pero no está dicha la última palabra. Porque después viene la revisión de actas observadas. 30 días se dieron para saber. Está dividido el Perú en dos bloques, ¿eh? Sí, Perú siempre está dividido. No duran mucho los presidentes ahí. Y el caso de Grau en este momento... Sí, está ahí, no sé, para no preguntarme. Primero que nada, yo quiero reconocer y agradecer la sapiencia De Nelson. de Nelson en habernos explicado de manera tan simple y didáctica la historia Así son los institucional profesores. Son los profesores. del financiamiento de la educación en Chile a nivel universitario. Muy buena la explicación, te felicito. Sí, pero también siempre considerar que, por ejemplo, cuando se creó el crédito fiscal, que se creó el 80, en Chile habían 108 estudiantes en educación superior. Hoy día hay 1,5 millones. 1,5 millones. O sea, el Estado no lo puede financiar eso. Imposible. Eso hay que tenerlo en consideración porque en algún minuto Chile tiene que parar porque cualquier estructura económica de cualquier país necesita profesionales, necesita técnicos, pero necesita también trabajadores calificados y necesita obreros. Y usted tiene puros profesionales, o la mayoría son profesionales, ¿qué ocurre? Que profesionales terminan haciendo la labor de técnico o de trabajadores. En las situaciones que estamos hoy día. Y muchos técnicos, trabajadores y así hacia abajo. Ya, por ejemplo, el sistema cubano, que es un buen sistema de educación básica y media, donde casi todos acceden a la universidad. Entonces uno va a un hotel, la señora que le hace la cama es licenciada en música, el que atiende en el bar es economista, porque cualquier sistema económico, del lado que sea, admite un porcentaje de profesionales solamente. ¿Ya? No pueden ser todos profesionales ni la mayoría profesionales, si no se distorsiona. Y se distorsiona de tal manera que produce una angustia familiar tremenda, porque también se da una degradación de excelencia universitaria. Claro, sí. Entonces hay ingenieros comerciales que los papás dicen, mi hijo es ingeniero comercial, le financié la carrera por 5 o 6 años en Temuco, y resulta que ahora no tiene trabajo y está trabajando como un simple En un técnico, Uber, administrativo. Sí, sí. o muchas veces garzoneando, o sin descalificar a los garzones, pero Sí, para ser un buen garzón no hay que ir 6 años a la universidad. Claro. Entonces, todo se trastoca. Y en definitiva, se ve que no obstante el crecimiento en capital humano que haya tenido esa persona que quiso ser ingeniero comercial, logró su título, pero el mercado no le reconoce la calidad del título y tiene que entrar a trabajar como técnico. Oye, volviendo a algo regional, que lo viví ayer o anteayer con el gobernador regional con respecto al hospital, que todavía no se define en ese tema. Se habla mucho de generar un nuevo hospital donde están las canchas allá. Estadio municipal. En el estadio municipal. Y yo les decía, desde mi punto de vista, que en 10 años más, cuando se pueda construir un hospital, después de todo este proceso, vamos a ver como 90.000 habitantes acá. Por lo tanto, pienso que se deberían tener 2 hospitales, o un hospital y una clínica, no sé. Claro. Pero porque, ¿qué opinan ustedes con respecto a la ubicación y todo lo que se ha conversado, que no está definido todavía? Yo tengo otra mirada. En el mundo médico hay una disciplina y una especialidad ¿Tú médica. tienes un hijo médico? Sí, que son médicos, investigadores que están poniendo en vitrina los adelantos tecnológicos que la medicina va a tener en 3, 4, 5 años más y que están esperando patentes, y que están esperando modelos industriales para fabricarlo y créditos bancarios para asumir
esas tecnologías. Ha crecido mucho el desarrollo de la neurociencia y el nuevo conocimiento y los nuevos equipos van a incidir mucho en los nuevos diseños hospitalarios. Y en el mundo lo que está creciendo es la atención intermedia de salud a nivel de consultorios con gente con funcionarios, paramédicos de mucha experiencia y capacitados en lo común, y la medicina compleja va a optar en arquitectura por establecimientos especializados. Entonces, estos hospitales que se van a empezar a construir 10 o 15 años más, se van a hacer bajo un modelo de medicina que está cambiando pero de manera urgente. Quienes han tenido la inteligencia para reconocer esto y actuar sobre diseños de arquitectura y de edificación distintos en Chile hasta ahora son el Hospital de Villarrica, el Hospital de Talca, que está funcionando, igual que el de Villarrica, el de Chillán, que pronto se va a poner en marcha, y el de Castro. Si uno va a Talca y a Villarrica, tú observas el hospital rodeado de un parque, en que hay muchos usuarios del hospital que van a buscar una cartilla de lo que le corresponde hacer esa quincena, pero además tienen acceso a salas no de kinesiología, de gimnasio, tienen billares, tienen salas de ajedrez y tienen partes del parque techado para que vayan a tomar mate, a conversar y qué sé yo. Y los médicos muchas veces lo salen a entender o a entregar su receta a lugares de esparcimiento donde saben que lo van a encontrar, porque le dicen venga tal día y yo le voy a entregar esto. Entonces es una nueva forma. ¿Está pasando en Chile? Está pasando en Chile. Entonces esto de repente la discusión entre la intendente y el gobernador regional, si fue o no a la reunión para ver dónde se va a construir el hospital, y con una urgencia cuando estamos pensando en algo que se construyera aquí, me parece insólito. Y me parece también requerible a la autoridad sanitaria que investigue lo que está sucediendo en estos 3 hospitales tipo y lo que está pasando en el mundo, porque como le digo, la tendencia es invertir en varias unidades de atención de salud intermedia y no en estos grandes monstruos que no van a existir. O sea, ¿se justificaría construir en la parte alta donde está la escuela agrícola un nuevo hospital a ese estilo? A ese estilo. Y lo que viene en la telemedicina, no hay duda sobre eso. Obvio que sí. Mi hijo médico, está estudiando una disciplina que es cirugía robótica en grandes cirugías de cuerpo completo, cuando hay que abrir el animal entero y uno va a operar el corazón, el otro el riñón y qué sé yo, producto de un trauma. Entonces es lo mismo, o sea, nosotros no vamos a tener que tener cirujanos cardíacos acá. Va a haber un centro de cardiología robótica con los mejores del mundo y Chile en Santiago. Lo que aquí vamos a tener que tener en la sala. A propósito de cardíaco. Sí. Bueno, la verdad que yo imagino que así como todos los ámbitos del quehacer nacional y mundial van cambiando con una velocidad aceleradamente, las cosas pasan de moda pero con mucha rapidez. En medicina debe ser uno de los ámbitos donde hay mayor modernización, porque precisamente están más vinculados a la ciencia que otros ámbitos. Y me imagino también que esas consideraciones se tendrán al momento de diseñar un... Es que yo en la discusión no la veo, Claro. no veo un consejero regional que lo haya tocado, Claro. y hoy día hay una ingeniería del conocimiento médico. Claro, lo que O pasa sea, es que hay un ingeniero ¿sí? que le está indicando cómo resolver los problemas Claro, médicos. lo que pasa es que la discusión hoy día en la región y particularmente en Coyhaique, ¿dónde se ubica? Ya es esa. Y esa discusión obviamente podemos participar todos, pero ya una discusión en los términos que tú planteas, ya tendría que ser para personas que tienen un mayor conocimiento con la especialidad de salud. Y yo me imagino que esa discusión, si no se ha dado, tiene que darse. Porque no podemos construir algo que después no sirva. Porque la inversión es demasiado grande, como para votarla así. Y ahora en relación a la ubicación, yo creo que las dos cosas tienen pro y contra.
tiene el pro de hacerlo abajo en el estadio, es que queda al lado del hospital, que seguramente no se va a demoler porque tan en malas condiciones no está. No está. O sea, Que un anexo. va a quedar como un anexo, quizás qué función le irán a dar, y eso es como lo positivo, un lugar plano que la gente ubica como en el centro. Tiene esa posibilidad, pero también hay que pensar en que Coyhaique va creciendo El crecimiento, hacia creo. arriba. Y como este hospital no va a ser para mañana ni para pasado, sino que para 10, 12 años más, en 10 o 12 años vamos a estar más arriba todavía de donde estamos ahora. ¿Ya? Probablemente cerca del lugar que es la otra alternativa para construir el hospital. Entonces la también escuela agrícola. hay que ver esa otra alternativa. Y lo último, que yo lo planteaba el otro día también, y eso ya es para expertos, porque insisto, uno puede conversar, opinar, pero hay cosas que hay que dejárselo a los que saben. Que los que hagan el diseño tienen que cuál es el terreno más adecuado. Si no es una media agua la que van a construir. ¿Ya? Entonces, tiene que el terreno cumplir con las condiciones, la tierra, los años, no sé, esas cosas que ven los ingenieros, los arquitectos, en fin, tienen que ver. Las calicatas. Claro, y esa opinión tienen que darla a ellos. Y si ellos dicen, mire, el terreno más adecuado para construir una cosa responsablemente el de allá, yo pienso que no es una opinión que uno pueda dejar de lado. Independiente que a mí me guste el otro lado. Que a veces por populismo nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. Ahora, Rocco, tú que estás en el Consejo Regional, yo tengo una buena estima en Jorge Díaz, que ha sido delegado presidencial, gobernador de Aysén. No es una persona que hable tontera, digamos. Claro. Y siempre fundamenta mucho sus dichos. Y Jorge plantea que entre los cargos que él ha ejercido de funcionario público, de autoridad pública, está el conocimiento que en esa zona existen fallas geológicas que impiden la construcción de un establecimiento de la magnitud del hospital. ¿En el estadio? En el estadio. Y que el gobierno regional y el edificio de la Teletón evaluaron ese riesgo. Lo trataron de superar, pero no obstante eso, ya tienen en la estructura ciertas deficiencias. Pero la Teletón tiene un piso nomás. No, por eso te Porque digo, esto tendría que ser 5, pero 6. yo te rogaría que llamaras a Jorge Díaz Viene y le preguntaras. el viernes viene. Y le preguntaras. El viernes viene a sentarse en este mismo Y te va a dar lugar. una explicación muy docta, que no es que él sea ingeniero, son datos duros que a él le ha tocado conocer Claro. y que están en el papel. Eric Adio no va a venir el viernes y va a estar Jorge Díaz acompañándonos, así como usted. Le da nuestro Queremos- saludo, intrógalo para y que queremos sepa si agradecerle se a está ambos. tarreando Se está derreando. y que venga con los, Oye, verdad, ¿de dónde sacó la y que información? venga con los papeles. pues. No, pues si hay una información, porque no hay que olvidar que aquí Coyhaique alguna vez tuvo derrumbe Pero sí, y que fueron en esa dirección. Y uno ve que, porque ese estadio lo han arreglado muchas veces, ve que debajo hay roca. Pero yo hasta ahí llego, o sea, el resto Sí, se yo lo dejo no a la sé, por persona eso, que- pero me Y hay que inquieta ver que qué va a sepa. pasar con los edificios que se van a construir en la parte alta, en la Claro. Chacra G. pues. Así es. ¿Ah? Bueno, quiero agradecerle a ambos. Muchas gracias. Qué Ha momento sido un grato agrado. tenerlo a los dos. La gente pregunta, y me dejan una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que son las criptomonedas? te lo regalo. Bueno, Sí, yo no estos conozco, activos digitales que son- no manejo mucho el tema, sí lo he estado escuchando a propósito del caso ¿cómo se llamaba la operación esta del Quijo, Keiko? Una cosa, Keiko, sí, Keiko, una cosa sí. así. Porque estos delincuentes que usaban las cuentas de los bancos para lavar el dinero, las depositaban en las cuentas, pero ahí las transformaban en criptomonedas, que hasta donde yo entiendo se trata de un activo digital, ¿ya? Que traspasa la frontera y los bancos, por lo tanto es más fácil mover esos recursos o esos activos en forma digital que moverlos en términos de moneda tradicional. Interesante. Estaba buscando aquí esta investigación que captó a 17 personas que Mira, para adentro. acá tengo un mensaje de Jaime López, que sabe de gestión en salud pública. Dice, la alternativa a estadio permite ampliar urgencia y policlínico, un centro oncológico, etcétera. No un hospital completo. Un nuevo hospital como reposición cuesta más de 150.000 millones. Y ese es el resumen. Así que para la próxima vez Chuta. voy a traer a
a Jaime a explicar su planteamiento. Buen dato, porque eso uno no lo maneja. Bueno, conocen. A ambos quiero agradecerle a nombre también de nuestra gente que nos han valorado en la presencia de todos las personas que vienen de lunes a viernes a este momento, con Café Inquieto y con Óptica Imagen. Gracias y buen retorno que ha tenido. Muchas gracias. Yo me comprometo ¿Estuvo con su familia usted? Sí, con mi madre que tiene 97 años y me llamó a pedirme cuentas. ¿Y usted de salud está bien? Sí, bien. Nos despedimos hasta mañana con Diálogo Regional y hasta el próximo miércoles con estos dos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.